exilio es una dimensión de la vida humana, porque aunque sea cierto, lo mejor sería que no hubiera nunca más exiliados. Nuestra invitada de hoy homenajea a las exiliadas, a las mujeres republicanas que fueron expulsadas de España tras la Guerra Civil y fueron obligadas a abandonar sus tierras, sus costumbres, a los suyos y, en definitiva, sus propias vidas. Miles de mujeres anónimas que merecen un lugar en la historia de nuestro país. Miles de mujeres que vieron su futuro truncado, mujeres que cruzaron la frontera. Pasos sin tierra, una hermosa exposición homenaje con investigación, selección de mujeres y textos hechos por nuestra invitada, Beatriz Bergamín. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Beatriz, ¿por qué pusiste en marcha esta iniciativa? Bueno, fue una iniciativa que surgió sobre todo a partir del 9º Encuentro Internacional de Mujeres que Transforman el Mundo, que ya es la 9ª vez que se produce en Segovia, que es un encuentro maravilloso, ayudado por el Ayuntamiento de Segovia, en el que vienen activistas internacionales y, bueno, luego lo puedo explicar un poquito más. Y en este encuentro siempre se propone hacer una exposición o dos. Y este año, a raíz del 80 aniversario del exilio, pues se propuso hacer este homenaje. Sobre todo porque cuando se habla del exilio, tanto en la calle como en los libros, es muy complicado o más difícil que se hable concretamente de las mujeres, claro, de las mujeres exiliadas. Y por eso queríamos poner ahí el foco. Nos acordamos de los exiliados, nos acordamos de Machado, claro, de Azaña. Claro, sobre todo porque, bueno, Pero las mujeres... Como decía mi abuelo, que pertenecía a la generación del 27, claro, que él llamaba generación de la República, pues era una generación importantísima intelectualmente, donde la política y el pensamiento estaba muy imbricado, pero donde a lo mejor se ha dado un poquito más de luz, un poquito, no mucha, a las mujeres creadoras o a las mujeres intelectuales, que afortunadamente se está empezando a hablar de María Zambrano, claro, se está empezando, pero no están los libros de texto de una manera evidente, en igualdad de condiciones que los hombres del 27. Pero es que hay muchísimas mujeres, vamos, la mitad de las mujeres que se exiliaron, o muchas más que eran mujeres anónimas, como has dicho antes, y que eran mujeres que no solo eran revolucionarias o republicanas o anarquistas o comunistas o socialistas, porque había de todo tipo, sino que además tenían que demostrarlo. O sea, tenían que hacer el doble esfuerzo, claro, para que se les reconociera. Para que se reconociera su valor. Oye, ¿qué tipo de mujeres salen en esta exposición? Pues mira... ¿Qué tipos de mujeres? Hay, como he dicho antes, era evidente que teníamos que homenajear a las mujeres que un poco conocemos más, ¿no? A María Zambrano, a Concha Méndez, a María Lejárraga... pues escritoras, pensadoras. Luego, por ejemplo, hay pintoras como Remedios Varo, que fue una surrealista maravillosa, como Maruja Mayo, que fue mucho más conocida. Y luego políticas, evidentemente, claro, Clara Campoamor, Victoria Kent, Montseny... mujeres... Ya se han sido más reconocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pintura... Sí, que han sido un poco más reconocidas. La literatura, traductoras. ¿Cuántas mujeres traductoras había, verdad? Porque hay una cosa muy bonita que a mí me ha emocionado ver al hacer la selección de mujeres, sobre todo al estudiar sus vidas, que eran muy diferentes entre sí, pero casi todas tenían una cosa en común, que yo creo que es lo que más me interesaría rescatar, que es la importancia que daban a la cultura, la importancia que daban a la educación. O sea, mujeres obreras cuyos padres no tenían un duro y que se ocupaban de que fueran a la escuela, sus padres se ocupaban de que fueran a la escuela y a lo mejor conseguían ir a la universidad, y a lo mejor estaban en una clase donde había 2 o 3 mujeres. Claro. O mujeres cultísimas, que incluso aristócratas republicanas. Entonces había muchas diferencias sociales, pero todas tenían en común eso, la importancia que daban a la cultura y a la educación, y bueno, esa cosa que también es emocionante, que es la valentía y la implicación en lo social, en lo político y en lo social.
porque muchas estaban sindicadas, muchas pertenecían a partidos políticos desde los 15 años. Y bueno, antes me has preguntado, ¿qué tipo de mujeres? Bueno, pues lo que hemos hablado un poco, las intelectuales. Déjame hacerte una pregunta, sí, Beatriz, porque tengo la sensación de que estas mujeres a las que les estaba vedado estudiar, sí, ser artistas, destacar, provenían de diferentes estratos sociales, pero sí, tengo la intuición de que se encontraban como mujeres, se encontraban de alguna forma en ese desencuentro con una cultura patriarcal y les hacía tener un sentimiento feminista, claro, que después desapareció. Claro, porque en el tema del feminismo fueron absolutamente valentísimas y pioneras, porque una de las cosas importantes que hacían y donde se mezclaban era en la comunidad, en los sindicatos, en las reuniones que hacían, donde unas enseñaban a otras y educaban unas a otras, no solo a aprender a leer y a escribir, en los valores feministas. Claro. Y educaban en la igualdad. La expresión que habéis recuperado a las mujeres de sororidad, ¿no? Para ponerlo al lado de la fraternidad, supongo que ellas lo practicaban, claro, constantemente. Claro, absolutamente, y además lo practicaban en la República, y por eso fueron represaliadas, claro, lo practicaban en el exilio, y lo siguieron practicando en aquellos países donde de un modo peor, claro, o mejor fueron acogidas, ¿no? Oye, Beatriz, uno de los sentimientos constantes del exilio siempre es el dolor. ¿Cómo vivieron estas mujeres el dolor del exilio? Bueno, es importante, por ejemplo, para este tema, leer a muchas mujeres que han escrito sobre el exilio y que dan otra mirada sobre el exilio que no es la de los hombres. Es importante, yo creo, leer a Concha Méndez, leer a María Lejárraga, leer. ¿Qué diferencias hay entre ese exilio de las mujeres y el exilio de los hombres? Bueno, es un exilio de un dolor. Yo creo que tiene una profundidad más ligada, más empática con los demás, porque las mujeres tenían el doble trabajo o la doble intencionalidad de sacar adelante a su familia, a sus hijos, y de sacar adelante también la cultura del exilio. Y además tenían que demostrar que eran víctimas no victimizadas, porque en los países a los que fueron tuvieron que luchar el doble que los hombres por seguir ejerciendo aquellas profesiones que ejercían en la República. Por ejemplo, las mujeres médicas, las mujeres científicas, las mujeres escritoras, pues cuando llegaron a México, a Francia, a La Habana, al norte de África, primero tenían que reconstruir la vida. Es decir, la vida de su casa, la vida de su entorno, tenía que conseguir dinero y conseguir comida, y muchas de ellas tuvieron que aparcar sus profesiones, claro, en las que eran absolutamente pioneras, ¿verdad? O sea, claro, eran maravillosas. Por ejemplo, tenemos el caso de la primera aviadora española, el caso de mujeres anarquistas que creaban agrupaciones, o sea, es que hacían unas cosas, claro, que sería tan importante que... Oye, que nos hemos comido el tiempo casi. Esa expresión de esa gente que vivía con el alma en vilo, ¿qué tenemos que entender con esta sensación que tenían ellas, ¿no? Supongo que es lo que estás planteando. Bueno, eso... quise utilizar esa frase porque creo que hay mucho contraste, incluso un contraste doloroso al que te referías antes, pero también poético, esa manera de vivir que yo he vivido en casa, porque yo soy hija y nieta de exiliados, claro, de tener que pisar otra tierra, de tener el alma en otro sitio, y además porque era gente que querían mucho España. Es que muchos de ellos no pudieron volver y lo deseaban porque habían luchado mucho por la República. Fueron expulsados, claro, perdieron, claro, se mantenían en una posición ahí como de estar en ninguna parte, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta. Hemos tenido recientemente aquí a Luisa y Cuco Pérez, ¿no? Contándonos la memoria musical, ¿no? También hijos y nietos de exiliados. Parece que otra vez en campaña electoral aparece la memoria, pero un poco manoseada políticamente. Eso da mucho miedo, desde tu mirada, ¿no? de persona
que siente la cultura. ¿Qué vamos a hacer con la memoria histórica, Beatriz? Bueno, pues yo creo que, casi como indica la palabra, hay que utilizarla con verdad, hay que utilizarla con profundidad. Yo creo que hay que intentar que la memoria histórica no sea como el feminismo también, como una cosa intercambiable, que ahora me viene bien usarla, que ahora que bien que voy a hablar de los republicanos y ahora voy a... es que eso es lo peligroso de estar en campaña electoral. Claro. Creo que hay que imbricar la educación de los niños, de los jóvenes, de las niñas, desde el inicio. Desde el inicio hay que contar nuestra historia desde muchos puntos de vista y abrir, sobre todo, abrir la memoria hacia lo profundo de la memoria, no hacia lo frívolo, ¿no? Claro. O sea, Beatriz Bergamín, autora de la exposición Homenaje Pasos sin Tierra en Segovia, 50 fotos, textos, para que no se nos olvide de dónde venimos y que no se nos olvide toda aquella gente que anticipó nuestra rabia ante las injusticias y que si los olvidamos estamos condenados a vivir otra vez todo aquel dolor. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá podamos estar pronto en Segovia visitando la exposición. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta prontito. Lolo, aprieta nuestro botón de reconstruir las maravillas. Dale a la momia una tumba a la almudena, que a la momia hay que hacerle un huequito a la almudena. Dale a la momia una tumba a la almudena, la almudena. Ay. Dale a la momia una tumba a la almudena, que a la momia hay que hacerle un huequito a la almudena. Dale a la momia una tumba a la almudena, la almudena. Ay. En la almudena hay una tumba para Franco y queremos que sea ese su destino. Aunque diga la ministra Carmen Calvo, eso es un desafío. Ay.